Bueno, estamos con el octavo programa de La Hora del Terror. Póngale entusiasmo, la hora del terror. ¿Por qué no parece como si era fiesta? ¡Ay, la hora del terror! No, la hora del terror. A mí, me hace dar una risa porque imagínense que la semana pasada viendo los comentarios que teníamos, que nos pone la gente que ve los videos, había uno que me parece muy simpático que decía, ay, usted es muy condescendiente con el doctor Navas, usted es muy lambón, y yo, entonces le escribí yo, pero y bueno, un señor que fue esto, que con cariño viene a hacer programas con nosotros, ¿cómo quiere que lo trate mal? Y entonces el señor dice, no, bueno, sí, está bien. Al Señor, gracias por defenderme, porque a veces estos jovenzuelos de ahora son irrespetuosos con estas canas que no son pintas. Estas canas son muy de Oiga, ¿usted nunca pensó en pintarse el pelo? No. Mi mamá lo tenía blanco, 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 y ha sido característica de la familia también. Ah, ok. O sea, se ponen canosos muy jóvenes. Mi hermano Mauricio, el que trabaja en televisión, él desde los 29 años tenía canas ya. Ah, no, pues bueno, está, sí, ya. O sea que usted no es que sean años, sino más bien es genética. Genética. Ok. Pero me parece ridículo las personas de mi edad pintándose el pelo de rubio. No digo, pero es que he visto unos compañeros pintándose el pelo de rubio cuando dice, si estos son boyacos. Entonces, claro que es cierto que parte de Boyacá, donde la gente tiene ciertas características, son monos. Claro, pero porque claro. Pues en gran parte la colonización de ese sector de los Santanderes y eso se dio por alemanes, ¿no? Sí, un convenio que hubo entre España y una casa alemana permitió que esos alemanes... Sí, yo conozco unos que son la familia Düsseldorf. Sí. Entonces, bueno. Tiene un nombre de ciudad. Sí, también. Y hay otros, no, es que conozco varios, Hosselhorst. Bueno, de hecho, una vez el doctor, el ministro de Hacienda de Gaviria, el doctor Gómez, sí. Así eres de origen. Exactamente, él me contó un poquito de cómo había sido eso, ¿no? Entre otras cosas, un saludo al doctor Gómez, ahí si nos llega a escuchar, un tipo... No, él está muy ocupado. Sumamente... Él no pierde el tiempo con nosotros. Una vez se agarró conmigo por Twitter y me dijo, le dije yo que iba a escribir un libro donde contaba cómo ellos destruyeron el país en temas económicos y él me dice, bueno, escríbalo, yo veré si pierdo el tiempo leyéndolo. Me parece un comentario muy inteligente, porque el tipo es inteligente, eso también hay que reconocerlo. No, pero si lo leyó es porque vale la pena leerlo. No, yo comencé a leer un libro, soy un lector compulsivo, pero si en la página 20 ya veo que el tipo quiere llevarme a donde él quiere. Sí. Y me estoy inventando mentiras, eso. ¿Saben qué me hizo pensar usted ahora que estamos hablando de eso? En el libro ese de Santos. El libro de Santos es un libro, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es un libro que desde el principio uno le nota la intención. Bueno, aquí abajo. ¿De cuál de los artes? De Juan Manuel Santos. Ya. Es un libro que, no sé, a mí desde el principio me pareció que él lo que quería era plantear una posición política y no escribir un libro. Pero bueno, digamos, algún día lo traemos y lo comentamos. Pues traigámoslo a él, invítemoslo. No sé si podría, si vendría, pero bueno. ¿Por qué no? Doctor Navas, quiero hablar de un tema con usted y que me parece muy importante y llevo varios tiempos pensando, le voy a preguntar esto al doctor Navas. Petro sale en la reunión esa que hubo en Belén de Pará hace unos 10 días. Sale Petro diciendo que realmente hay que ser contundentes en el tema de protección de la Amazonía, incluso muchísimo más agresivo que lo que decía el presidente de Brasil. Entonces, por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula, dice que sí, que la exploración de petróleo se puede hacer controlada, y él dice que absolutamente no, etcétera, etcétera. Es decir, realmente se radicaliza Petro. Inmediatamente le cuento a usted, personas muy famosas como por ejemplo el actor ese que hace de Hulk, que es muy famoso, sale y dice, oiga, por primera vez un presidente que es capaz de cumplir lo que el pueblo realmente quiere. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo soy enemigo de los combustibles fósiles por la contaminación que presentan al mundo. Lo que pasa es que estos países pobres, si no tienen más para vender sin eso, pues toca vender de eso. Es una argumentación como de quien defiende al que siembra coca. Si ese pobre hombre no siembra esa matica de coca, ¿de qué va a vivir? ¿Quién le va a dar para comer? Digo, si estos países pobres no venden por lo menos eso que tienen, pues busquemos una alternativa que se le pueda decir, mire, usted deje de hacer esto y haga esto. Y no llegar a las imposiciones. Obviamente, pues hay quienes se oponen abiertamente a eso, otros no, digo, racionalicemos.
O sea, puede tener razón. Hacia el futuro, la no consumición de ese tipo de combustibles. Pero los que lo producimos y no tenemos de qué más vivir, ¿qué podemos hacer? Claro. Pregunta que me hago yo para contestarle a los críticos. Claro, pero entonces ahí digamos lo que proponen los economistas es un... Usted es economista, yo no. Yo soy economista, claro. Lo que proponemos nosotros, déjeme incluirme ahí porque también, Por eso también lo propongo. Es muy conocido como economista. Entonces, Eso es tacaño que existe. Usted me hace perder el hilo, pero a ver, lo que recomendamos los economistas es que haya un periodo de transición. ¿Por qué? Porque es necesario usar esos recursos que en este momento se tienen, ¿sí? El mundo todavía consume mucho petróleo, ¿sí? Es importante tener esos recursos precisamente para industrializarse, ¿sí? Y para avanzar hacia la tecnología, digamos, de energías alternativas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido estaría mucho más de acuerdo o sería más económicamente viable la propuesta de Lula, ¿cierto? Lo que pasa es que la de Petro sí es un poco, yo diría que es muy agresiva, muy agresiva. Pero yo no puedo ser agresivo en extremo. Es normal que se sea agresivo, pero no en extremo. Claro, porque vamos a tener un problema y es que no vamos a tener ingresos, ¿sí? Bueno, doctor Navas, entonces estamos de acuerdo en que debe haber una transición. Bueno, el otro punto es que resulta que hay el BRIC, digamos que es la asociación de estos países, digamos que se alinearon, que tienen una unión muy fuerte. Alinearon. Porque alienados son, pongamos, los que votan por Claudia y por Peñalosa. Exactamente. Son alienados. Sí, sí, son alineados. Alineados, sí, exactamente. Entonces estos países formaron un bloque muy fuerte. Le cuento que el bloque es tan fuerte que, mire, ya en PIB son mayor que el G7. ¿Sí? No, pues es una cosa, y eso fue este año en mayo, las BRICS se hicieron más poderosas que el G7. Tienen además casi que el triple de población, o sea que los mercados de consumo son enormes, pero además en recursos naturales son muchísimo más poderosos y están abriendo ya un banco de ellos en Sudáfrica, cuya presidente va a ser Dilma Rousseff, la primera presidenta. Entonces digamos que estamos en un momento donde definitivamente hay que pensar muy bien si debemos dejar de producir petróleo, si debemos dejar de producir minerales en este exacto momento, o más bien aprovechar ese crecimiento de esos bloques, ¿sí? Para exportar, para recibir mayores ingresos e invertirlos en tecnología, ¿no? Pues ahí está donde el economista, usted tendrá que tomar la determinación, porque cortar inmediatamente, no, porque este país necesita ingresos. ¿Cuáles ingresos? ¿Qué otra empresa nos va a producir lo que nos da Ecopetrol? Ahora, es cierto que estamos intoxicando el mundo. La propuesta es esa, páguenos por el oxígeno y yo no consumo eso. Claro, la propuesta de Petro, ¿no? Sí. Y entre otras cosas, la semana pasada también liberaron los resultados de Ecopetrol y otra vez le fue muy bien al país, ¿no? A pesar de que la revista Semana quiera decir que Ecopetrol va para la revista Semana. Eso debe salir cada año, porque yo nunca la veo. Sale cada 8 días. Pero a pesar de que esa revista. Sí, a pesar de que esa revista quiera mentirnos y decirnos que a Ecopetrol le va mal, pues le va muy bien. Pero venga, le cuento. Entonces, si esa cosa está mala, ¿para qué la leí? No, pues para contarle chisme a usted. No. Cualquier otro que se gastó la plata me lo contará. Pero yo gastarme mi plata en eso, no. Sí, entonces yo no soy tan tacaño porque yo me gasto la plata para eso. No, yo me la gasto de helados. Bueno, entonces por un lado están los economistas que dicen sí, hay que seguir, digamos, produciendo petróleo para equilibrar las finanzas, pero por el otro lado están la gente que defiende el tema del control del cambio climático, ¿sí? Resulta que hace 10 días también salió el informe de la organización de Copernicus, que es una organización muy seria en Europa, se la recomiendo leerlos, donde dice los siguientes datos, doctor Navas. Primero, julio fue el mes más caliente de la historia. Sí, historia de la humanidad reciente. Exactamente, desde que se vienen teniendo indicadores. Fue medio grado en promedio más alto que el mes más cálido anterior, que era en el 2019. Pero póngale cuidado a estos otros dos datos que son peores. El promedio de la temperatura mundial comparado con la era preindustrial, o sea, antes de que se gastara tanto carbón y se liberara tanto CO2, 1.5 grados en promedios, que eso es brutal. Y el tercer dato, que es el que a mí me dejó absolutamente pues, preocupado, es que la temperatura de los océanos
en promedio ha subido 0.5 grados y eso significa la muerte de más del 30% de los ecosistemas. Eso sí me preocupa, porque los amantes y las amantes serán más calientes. ¿Cómo me sale con eso? No se me ocurrió. Bueno, Semejante análisis tan... no, el amor debe ser caliente, fogoso. Me imagino, sí. Bueno. Pero ¿qué opina? ¿Qué opina? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues va a decir, uno me quedaba aterrado, las temperaturas. Yo estuve el año antepasado en Bielorrusia, yo nunca he sentido la temperatura que sentía allá, porque en esas zonas del mundo son muy calientes en verano. Y eso fue como casi 40 grados el miércoles. Y esto, yo estaba con mi nieto, mucho calor, pero ellos están acostumbrados, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué hacer? La naturaleza no se ¿Qué acostumbra. hacer? Por un lado necesitamos los ingresos y por otro lado la naturaleza nos está poniendo la mano en el cuello diciéndonos o cambian o cambian. Sí, la respuesta de la alternativa, cambien. Usted dice, dilema, ¿cambian o cambian? Pues cambian. Así es, pero muy complicado, le cuento. Muy No, complicado. no es fácil, porque nadie quiere dejar lo que tiene para que los demás puedan tener. Yo quiero tener lo mío no me hace, esto no es sino mío, esto no me hace, y todos piensan así, esto solo yo, y como solo yo se llaman millones. El año pasado en Italia hubo más o menos 12.000 muertos por la temporada de calor, ¿sí? Pueden ir a corroborar esos datos, yo soy muy serio en lo que digo, ¿sí? Este año algunas organizaciones internacionales decían que podría llegar a duplicarse la cifra, o sea, 24.000 personas muriendo en solo Italia por el tema de la ola de calor. En realidad estamos en un punto de quiebre, es más, dicen que el deshielo en la Tierra ya no tiene forma de retroceder, o sea, No, ya se derritió. exactamente. Y el problema con la capa de ozono, mejor dicho, yo creo que estamos en el peor de los Ay, no me bajen la moral, yo estaba contento. Me regalaron una cerveza para que me la tome después del programa y se me suba la moral. Y me habla de esto, me bajó la moral. La semana pasada le regalamos 2 cervezas que mandó la producción. ¿Cómo le parecieron? ¿Ya se las consumió o no? Esa rubia estaba exquisita. Bueno, doctor Navas, mire, como la idea es mantenerlos a ustedes pendientes ahí del programa, bueno, ya veremos qué hablaremos la semana pasada, pero hoy sí me queda la sensación de que lo hice preocupar. Sí, porque está mucho calor. Un abrazo para todos. Te mi mamá mucho cariño. Ha llegado la hora del terror. No, se acabó la hora del terror. Además, ya me di cuenta que usted siempre me desconcentra, es en la despedida. Yo me voy a despedir y usted, ¡pum! Pues falta de dominio en sí mismo. Uno cuando más sereno tiene que estar es cuando comienza a vivir. Mire qué frase tan hermosa. Uno cuando más sereno debe estar. Es cuando comienza a vivir. Frase del doctor Navas. Un abrazo a todos y muchas gracias por vernos y distribuir este programa en las redes. Chao.